Radio Incan, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal, familia incansable? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Soy Incansable Estéreo, Soy Incansable el podcast. En esta ocasión, familia incansable, ustedes no se han preguntado cuando llegan aquí con el diagnóstico de cáncer, siempre es una pregunta fácil. Doctor, ¿es un cáncer hereditario? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Van a tener cáncer? Y pues hoy tenemos una experta en esto, tenemos a la doctora Rosa María Álvarez Gómez, es la coordinadora de la Clínica de Tumores Hereditarios, quien está aquí con nosotros para aclararnos esa y todas las dudas que nos preguntaron, por lo cual pedimos que esté aquí con nosotros gracias a sus preguntas y a sus intervenciones. Pues tenemos aquí a la experta. Doctora, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este podcast, hablando específicamente del tema de tumores hereditarios y en qué consiste la Clínica de Tumores Hereditarios. Hola, pues un saludo a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, doctor, por tener la oportunidad de este foro tan importante para la difusión de esta información que sabemos que está en su interés y que esperamos que sea valiosa. La Clínica de Cáncer Hereditario es parte de los servicios que ofrece el Instituto Nacional de Cancerología para atender, identificando, tratando y siguiendo a todas aquellas personas que tienen una predisposición hereditaria para desarrollar un tumor. ¿Qué tan frecuente es? Pues en realidad no es lo más frecuente, es lo excepcional. Si nosotros hablamos del 100% de nuestros pacientes que tienen algún tipo de cáncer, sabemos que van a estar en este grupo alrededor del 10%. Y claro, lo más natural cuando a uno le dan un diagnóstico de este tipo, aparte de preocuparse por en primera persona uno, pues se preocupa por sus hijos, por sus hermanos, por sus papás, y lo que les podemos explicar es que sí, hay un riesgo de que sea hereditario, pero esa explicación no se la vamos a dar a la mayoría. Es importante identificar ese 10% porque van a beneficiarse de una serie de medidas especiales. Así es, doctora. Uno, primera fase, llega aquí con nosotros, paciente primera vez. Segunda fase, es correcto, fulano de tal, usted tiene un cáncer. Primera pregunta de ellos, doctor, ¿se hereda? Mis hijos lo van a tener. Es de cajón, así como lo afirma usted. Entonces, ¿qué le tenemos que contestar los médicos? ¿Cuál es la respuesta correcta? A mí se me figuran muchas y creo que cuando venía para acá, pues cómo le he respondido a varias gentes. Nuestro trabajo de primera mano es justamente lo que usted nos comenta con todos nuestros compañeros del equipo médico. ¿Para qué? Para poder, cuando tenemos esta pregunta, señalar como si fueran banderitas rojas aquellas personas que van a estar en el riesgo de ser de ese 10% excepcional donde va a haber herencia. Entonces, ¿cuál es la información? ¿Cuáles son los datos o los antecedentes que nos hacen ponernos en ese grupo de riesgo? Uno es la edad de presentación. Cualquiera de nosotros estamos expuestos durante nuestra vida a desarrollar algún tumor. Es parte de la historia natural de la enfermedad que nosotros conocemos dentro de la biología y la medicina. Hay cáncer en los niños, hay cáncer en los adultos jóvenes, hay cáncer en los adultos mayores. Pero cuando tenemos un cáncer que está fuera de la edad esperada, ahí es cuando se levanta esa banderita roja para decir, híjole, esto puede tener una explicación excepcional. Por ejemplo, si yo sé que el cáncer de colon lo puede tener cualquier adulto después de los 50 años y me encuentro a una persona que a sus 20 años está teniendo cáncer de colon, esa persona tendría que tener una explicación de si puede ser hereditario. Igualmente, el que tengamos ciertos tipos de tumores que son raros o poco frecuentes o que en la historia de vida de una persona le haya tocado ya vivir más de una vez cáncer. Y no como una metástasis, porque sabemos que el cáncer, su naturaleza es que una vez que se forma un tumor, después puede avanzar a otros órganos. Puede hacer, y a eso le llamamos metástasis. Pero si una misma persona ya le ha tocado vivir un primer tumor que llamamos primario en una localización y un segundo tumor independiente, eso también nos levanta una bandera roja para pensar que su explicación puede ser especial y puede ser por herencia. Y después tenemos la historia de familia. Aquí quisiera hacer mucho énfasis que no necesariamente que en mi familia haya el antecedente de cáncer es sinónimo de que es hereditario. ¿Por qué?
porque como población humana estamos envejeciendo. A esto le llamamos transición demográfica y epidemiológica. Entonces, cada vez pues tenemos el chance de vivir más y eso implica que vamos a ver más casos de cáncer, que en nuestras familias haya el chance de que pues tenga un primo, un hermano, una mamá, un papá con este antecedente, y no necesariamente el antecedente es igual a ser hereditario. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos? Bueno, que haya el antecedente de cáncer en varios miembros de la familia y que esos miembros de la familia estén relacionados por parentesco. Entonces, ahí nosotros podemos tener esa evidencia de herencia, y lo que hacemos después de que tenemos estas banderas rojas y se canalizan los pacientes a la atención en la clínica de cáncer hereditario es apoyarnos de estudios moleculares, estudios de DNA para confirmar esa sospecha. Así como un ortopedista va a solicitar una radiografía de un hueso que sospecha que puede estar fracturado, los especialistas en genética solicitamos estudios de DNA para, una vez que vemos este panorama de una enfermedad excepcional de herencia de cáncer, solicitamos un estudio que analiza ese código que papá y mamá nos dio para confirmar que sea una cuestión hereditaria. Ok. Doctora, ahorita que le había platicado la secuencia de nuestros pacientes de primera vez, después de que le decíamos, bueno, usted tiene un cáncer, lo pregunta, lo transmito. La segunda pregunta es, ¿cómo lo adquirí? Y uno empieza a hablar de diferentes factores de riesgo, tabaco, etcétera, etcétera. Pero tocamos nuevamente la parte de los oncogenes. Y adivine cuál es la siguiente pregunta. Es decir, entonces, si se hereda. Entonces, cuando no nos quedan nosotros claros como médicos, y a mí me pasa muchas veces, les hablamos de los oncogenes. ¿Qué son los oncogenes? ¿Y es momento de hablar ahorita de oncogenes? Sí, de hecho, es muy pertinente porque ¿qué pasa con la mayoría de las personas que tienen cáncer? ¿Qué es la explicación o cuál es la explicación que le vamos a dar al 90% de todos nuestros pacientes? Ahí involucra una serie de términos que es importante que podamos ahorita ver con claridad. Y uno de esos términos es el de oncogenes. Entonces, nuestras células son como tabiquitos que construyen a los seres vivos. Nosotros somos un gran edificio y esos tabiquitos tienen un centro de control que se llama núcleo. Claro. En el núcleo hay un código, como los que usan las computadoras para funcionar, que se tiene que estar leyendo para que nuestras células sepan cuándo tienen que hacer nuevas células, cuándo se tienen que morir, cómo procesar la energía que obtenemos con los alimentos. Entonces, dentro de esa información también hay un código para que entonces se pueda regular que no haya un crecimiento descontrolado, que eso al final del día es el cáncer. Sí. Esos como códigos que tienen la información de cómo crecen y proliferan nuestras células, les llamamos oncogenes. Y tienen una contraparte, que se llaman genes tumor supresor. Entonces es un código que es como el freno para que las células sepan que tienen que comportarse, que tienen que marchar a un ritmo y que no tienen que crecer de más. Ahora, el que tengamos un proceso de cáncer tiene que ver con que se rompe el equilibrio de los mensajes de los oncogenes y los tumor supresor. Al 90% de las personas, ¿qué les ocurre? ¿Cómo hay esta falta de equilibrio? Tiene que ver mucho el ambiente, los estilos de vida a los que estamos expuestos, que desregulan estos mensajes y hacen que entonces las células se vuelvan loquitas y pierdan este equilibrio y entonces empiecen a crecer sin control. Ahora, esa interacción que tenemos con el ambiente es bien compleja, porque ustedes pueden ver el ejemplo típico del señor o la señora que fumó toda su vida varias cajetillas de cigarro, que a lo mejor parrandeó, trasnochó, bebió alcohol y que a los 90 años muere por un accidente. Dicen, bueno, si tenía su proceso de las células expuestos a tantas cuestiones maléficas ambientales, ¿cómo es que no le dio cáncer? Bueno, porque es una combinación. Y aquí el punto es que la combinación es única para cada individuo. Sí. Entonces se juntan los factores, pero no solo es sumarlos, sino cómo van a mezclarse. Y de ahí tenemos estos como casos donde hay personas muy expuestas que a pesar de la exposición no tienen cáncer, y la contraparte de personas muy saludables que hacen ejercicio, que están en su peso, que nunca han fumado y que tienen cáncer. Entonces depende de nuestros códigos y el equilibrio que guardan con todo lo que estamos expuestos en el ambiente, el momento en que si se logra el desequilibrio, vamos a tener la formación de un tumor. Pero en el 90% de los casos, esto es una cuestión que llamamos
multifactorial o de muchas causas. Solo un 10% ya nacieron con un empujón hacia el cáncer porque sus códigos de oncogenes y de tumores supresores, algunos de los dos, tienen errores. Y esos errores entonces hacen que el código, que es como para formar un policía anticáncer, no funcione. Y entonces ya tienen una línea de defensa menos contra el cáncer y están expuestos, susceptibles, propensos, que es lo que llamamos predisposición hereditaria a cáncer. Así es, como la pluma de un escritor, pluma, oncogen, borrador, gen supresor. Así es. Estamos escribiendo nuestro libro todos los días. Hay quienes tienen un libro cortito, hay quien tiene unos tomos, y quizás hasta el final de la vida nunca se define el tumor. La otra pregunta que cuando planteábamos esta parte, porque casi todos los que hablamos de cáncer hablamos mucho y no nos fijamos ese detalle, y la gente se queda con ese. Ya resolvimos lo de si es hereda o no, ya vimos lo de los oncogenes, la otra parte. Si somos formadores de cáncer, tenemos el remedio, que son los genes supresores, ¿es correcto? Así es. Y ahí entra la parte, cuando hablamos de genes, bueno, entonces ¿por qué a mí no me manda a determinar los genes? Entonces le traigo a mis hermanos, le traigo a mis hijos. ¿Cómo resolvemos esa pregunta? Una excelente pregunta porque, de hecho, la primera persona que se estudia cuando tenemos una sospecha de herencia de cáncer es quien ya desarrolló un tumor. Y siempre la lógica es, bueno, ¿pero por qué? Si a mí me interesa saber si hay un riesgo en quien hoy está sano, en mis hermanos, en mis hijos, en mi familia. Y yo ya lo tengo y yo ya sé que ahora voy a tener un proceso de tratamiento, de recuperación, pero me interesa lo que yo pueda anticipar para quien está sano. Sí, y entendemos perfectamente esto, pero quien ya demostró el riesgo, si lo heredó, es quien está como nuestro paciente. Y es como esa oportunidad que tenemos para leer ese código que se llama ADN o DNA y saber si hay dentro del escrito, dentro del libro y las instrucciones que vienen en ese libro, alguna letra borrada, alguna letra adicional, como cuando uno tomaba el dictado en la escuela y se le iba un error ortográfico. Eso es justamente lo que nosotros buscamos. Si nosotros iniciamos con alguien de la familia de manera aleatoria, aunque sea la persona que a lo mejor a mí más me interesa porque pues me daría tranquilidad saber que esté bien, como mi hija o mi hijo, puede que aunque exista la herencia, ella o él no lo haya heredado, porque la herencia no es absoluta. O sea, nosotros nos vemos en el espejo, nos comparamos con nuestra familia y sabemos que nos parecemos, pero no somos idénticos ni a mamá ni a papá, somos una mezcla del DNA de mamá y papá. Entonces, si yo empiezo a estudiar a alguien sano, aunque existe el riesgo hereditario en la familia, si yo en ese sano no lo detecto porque esa persona no lo heredó, yo puedo dar entonces un falso mensaje de tranquilidad porque digo, él no lo tiene, pero en la familia sí existe. Y entonces el otro hijo, los otros hermanos no se van a beneficiar. Por eso empezamos siempre en quien ya tuvo cáncer, ya mostró el riesgo. Entonces hay que identificar si su lenguaje genético está completo o no. Y a partir de esa identificación, de ese diagnóstico molecular, podemos ahora sí, como ya buscamos en esa enciclopedia de muchos tomos dónde está el error, ya puedo ir a buscarlo de manera dirigida en el resto de mi familia, lo cual va a disminuir mucho el tiempo, los costos que implican leer algo tan complejo como el DNA. Entonces sabemos que es una inquietud y de hecho muy frecuentemente en la clínica llegan familias completas y hay una especie de pues como confusión, decepción, cuando vemos que dicen, bueno, pero ¿por qué no estudian primero a los sanos? Claro que para allá vamos. Pero quien tenemos como el chance de que sea el más informativo o la más informativa es la persona que ya desarrolló cáncer. Por eso es muy importante que en estos pasos que usted señale, cuando sospechemos que hay esa herencia, pues entonces rápidamente podamos tener la referencia. Qué bonito, doctora, qué bonito lo dibujó, porque esa es la siguiente pregunta específicamente, es decir, no confundamos la clínica de tumores hereditarios, estamos buscando el remedio, no explicarles por qué le ocurrió al que ya tiene cáncer. Si bien es la fuente, estamos buscando específicamente cómo los demás no tengan, ¿es correcto? Así es. Quizá, y mucha gente nos lo toma como, es que mándeme, porque quiero saber cuál es mi defecto, o cuál fue mi gen mutado, etcétera, etcétera. Que ya no tenemos mucho que hacer en esa parte, ¿o sí? Sí. Y eso también es un mensaje que nosotros pues tratamos de reforzar en los pacientes, porque a veces hay la idea de, bueno, buscar un culpable,
qué efectos va a tener a posterior. Y lo que hoy sabemos es esto que entra dentro de la medicina personalizada de precisión. Si yo sé qué gen fue el detonante de la formación de este tumor, el conocimiento que hoy tenemos de los genes me permite anticipar qué otros riesgos de otros nuevos tumores podría haber, qué medicamentos podrían ser altamente efectivos para ese defecto genético y que entonces puedan ayudar como una herramienta dentro de las opciones que tienen los oncólogos médicos, por ejemplo, para tener más oportunidades de un tratamiento exitoso, y puede también ayudar a los oncólogos quirúrgicos a tomar acciones de prevención. ¿En qué sentido? Si yo sé que un órgano del cual podemos prescindir en la vida, no es que se pueda fácilmente quitar órganos, no, tiene que tener una justificación, pero si yo sé que ese órgano está en un riesgo muy alto de desarrollar un tumor y yo puedo ir un paso antes y retirar el órgano y tener una vigilancia ya específica, se pueden hacer estas cirugías que antes se les llamaba preventivas y que son una herramienta para los cirujanos oncólogos para hacer esta prevención muy efectiva de cáncer en alguien que ya tuvo cáncer. Y que hoy tenemos el chance, como nuestros tratamientos, como nuestros seguimientos médicos son cada vez mejores, de que una persona, como muchas veces ya se ha dicho en este espacio, el tener cáncer no sea un sinónimo de no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, hoy sabemos que cuando uno tiene ese camino después del cáncer, pues nos interesa estar bien. Y que si tenemos un riesgo de tener nuevos tumores, lo podamos anticipar y hacer acciones para que no tenga yo que tener un diagnóstico tardío o insospechado de un nuevo tumor. Así, ahorita que lo había mencionado, vivimos el caso Angelina Jolie. Y obviamente por eso hubo un boom en esta parte de las clínicas de tumores hereditarios, pero a mí me generó mucho ruido y obviamente sí quisiera aclararlo, es decir, ¿fue la acción correcta? El gran boom que hubo con este fenómeno, nosotros le llamamos mediático, ¿no? De hacer pública una noticia, de conocerse una mujer tan famosa como Angelina Jolie como portadora asintomática de una alteración genética en un gen que se llama BRCA1, si bien hizo que hubiera conciencia acerca de este tipo de enfermedades, también vimos que hubo un gran incremento de cirugías de mama en mujeres que no tenían un riesgo genético de cáncer. Entonces, y eso en la literatura médica es lo que está muy bien documentado, que empezaron a llegar muchas mujeres con una gran preocupación de tener cáncer de mama y sin que se hiciera este proceso de diagnóstico, de decir, bueno, tengo banderitas rojas, voy a una evaluación genética de riesgo y si lo requiero me van a hacer un estudio de DNA y si sale positivo a ciertos genes, puedo tener opción de una cirugía como esta. Ese proceso no se llevó a cabo. Pues bueno, es que ahí falta una clínica como la de ustedes, porque a final de cuentas, eso se lo pusieron en manos del cirujano oncólogo, que no tiene idea de un protocolo, es decir, sin falta el respeto, es decir, son clínicos y el paciente directo, pero no seguía ni existía, al menos en el país, y puedo decir que en la América Latina no, la infraestructura como los protocolos que ahora se llevan, donde se debe tomar decisión de manera más colegiada con los protocolos que ahorita tienen, que ahorita pasamos un poquito a los protocolos que tienen. Pero yo creo que sí fue mediático y creo que eso le sirvió solamente a ella, Angelina Jolie, y todavía tendría mis dudas, pero a ella como un caso es personalizado, pero no significa que su caso sea representativo para todas las mujeres, entonces. Y que al ser una mujer que tenía esta gran influencia, sobre todo en países de primer mundo, lo que ocurrió es que este tipo de acciones se llevaron a cabo en el primer mundo. Sí. Pero ahí la paradoja es que ahí sí hay acceso a todo este proceso. Sí. Y en lugar de que representara que hubiera una mayor concientización para que ese 10% llegara fácilmente a donde tiene que llegar y atenderse de la forma que se tenía que atender, lo que pasó es que como población en general, quien lo escuchó, acudió y si tenía las posibilidades de, con su seguro de gastos médicos, lo que pasa en el primer mundo, de acceder a una cirugía preventiva, se le realizó sin que se tuviera la certeza de tener una alta probabilidad con un riesgo hereditario de cáncer. Ahora, en nuestros países, incluido México, muchísimas mujeres toman estas decisiones y tomaron estas decisiones antes de Angelina Jolie. Y han sido acciones que les ha cambiado la vida y que para a lo mejor
nosotros en el sentido como general de la población lo vemos como medidas muy radicales. Cuando nosotros hablamos de estos temas en una familia en donde se ha visto en la bisabuela, en la abuela, en las hermanas, en las primas, puede sonar un poco extraordinario, pero resulta muy aliviador este tipo de noticias porque hay algo que hacer. Ok, sí. Y esta parte fundamental de un equipo que llamamos multidisciplinario incluye un psicooncólogo. Porque si no hay también ese tipo de dimensión de tomar una decisión de esta naturaleza en un entorno donde se ha visto el cáncer con repetición en mi familia y donde pareciera una sentencia y cambias eso con tenemos una opción y esa opción es muy efectiva para reducir de la manera más eficiente que se conoce en el mundo tus riesgos de tener cáncer de mama, el panorama es totalmente esperanzador. Sí, yo creo, doctora, que sí se perdió mucho la oportunidad. Fue muy mediático y solamente entre quedó Angelina Jolie, prueba positiva, cirujano oncólogo, mastectomía. Pero todo el equipo multidisciplinario que existió alrededor de eso para llegar, es decir, es lo que se debió haber explotado y sacar, señores, es decir, no es nada más enchilame otra y pida la prueba y vámonos a operar. Es decir, hay que darle auge a las clínicas de tumores hereditarios que tienen la batuta y el control y la magnitud de coordinar esto, pero sobre todo el boom mediático era muy importante para una clínica como esta, la que nosotros estamos intentando comunicarles a ustedes, que ustedes, familia incansable, conozcan que existe en el INCAN y obviamente que tiene un protocolo, lo cual me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo son los protocolos? ¿Cómo puedo yo mandarle a mis pacientes? Criterio, les digo, voy a arriesgarme a mi error. Paciente con cáncer, cuyos familiares tienen un montonal de cáncer, y en mi caso en la clínica, los que yo le mando a ustedes son gente que han tenido mieloma en primera generación, son los que yo envío. ¿Es correcto? ¿O a quiénes? Esto va para todos los incansables de aquí. ¿A quiénes tenemos que mandarle y cómo se los tenemos que mandar? Es correcto, doctor. El primer paso es que yo, como su médico tratante, o en casos ya de quienes nos escuchan, los médicos con los que ustedes recurrentemente tienen contacto en sus consultas, al momento de ustedes tener la pregunta de ¿puede ser mi caso hereditario?, hagan este ejercicio de levantar las banderitas rojas que hemos mencionado. Okay. Como bien lo dice usted, si yo como su médico tratante veo casos de la familia donde abuelo, padre, hijo tienen mieloma múltiple, me están hablando de un patrón. Son banderas rojas que estoy levantando y que a lo mejor se van a sumar a con que son edades tempranas de presentación, son enfermedades que se están presentando de una forma más agresiva, con algunos distintivos que hacen más banderitas rojas. ¿Cuál es el siguiente paso? Si yo como su médico lo estoy sospechando, mi siguiente paso es mandar a obtener una cita a la clínica de cáncer hereditario, a la recepción, con una nota, a veces aquí en el instituto, pues usamos nuestra papelería reciclable, una notita en el expediente de nuestros pacientes, una notita adhesiva, cita de cáncer hereditario de primera vez. Nuestra consulta de primera vez es nuestro punto de partida. Ahí nosotros, si hay cualquier duda de si tiene criterios o no, es lo que vamos a evaluar. Vamos a hacer una historia clínica, que es el proceso que ustedes como pacientes van a seguir en cualquier consulta médica, pero en la especialidad de genética hay algo distintivo de nuestra historia clínica, que es la construcción de un árbol genealógico. Les vamos por eso a preguntar de sus antecedentes de familia, dónde nacieron, de dónde son originarios, también son importantes por fenómenos poblacionales genéticos, y con esto al final de su consulta vamos a hacer un proceso educativo que se llama asesoramiento genético. En ese proceso les vamos a explicar si tienen sospecha de herencia de cáncer o no. Y si van a requerir, como entonces, un estudio para confirmar o descartar la sospecha, un estudio de DNA. Afortunadamente, en el Instituto Nacional de Cancerología, el programa de cáncer hereditario tiene acceso a estudios de DNA. Entonces, nuestros pacientes no están limitados por un costo o por tener el chance a lo mejor de dirigirse a alguna otra institución a hacer el estudio. No es así, se hace aquí mismo y se hace de acuerdo a los procedimientos administrativos para pagar el estudio, pero digamos dentro del programa. Para el paciente no va a representar un costo, que eso es lo que es importante mencionar. Y si se encontrara un resultado positivo, tampoco va a tener un costo hacer el estudio que se requiera molecular
para su familia. Así es. Entonces, hablando de mi enfermedad, yo he mandado 2 tipos de pacientes. El primero fue este que le comenté. Misma enfermedad en el núcleo primario familiar. Tengo 4 que he enviado con ustedes, de 438 mielomas que tenemos en el ICANN. El segundo grupo que he mandado son aquellos pacientes con mieloma, pero que ya les dio una leucemia, ya les dio un cáncer de colon más mieloma. Es decir, son 6 pacientes que tenemos así. ¿Es correcto? ¿Sí hay que mandar esos? Está perfecto. Sí, porque cumplen justo con estas banderas rojas. Pacientes que han tenido más de una vez cáncer, pacientes que en sus familias hay un patrón, ¿no?, de recurrencia de enfermedad en diferentes miembros de la familia de cáncer, o quien se sale de lo típico, ¿no? Cuando vemos algo, vamos a llamarlo así, raro o extraordinario dentro del curso de la enfermedad, también es pertinente mandarlo a evaluación y que podamos ver si cumple criterios para los diferentes tipos de cáncer hereditario. Es importante mencionar que nuestro DNA está organizado como una gran biblioteca con libreros y con libros. En total, los libros que se leen para que funcionemos, que llamamos genes, son 20,000. Y genes que tienen que ver con cáncer que se hereda, conocemos 100. Entonces, no necesariamente pedir un estudio de DNA es leer todos los genes o leer los 100. Sí. Depende de nuestro diagnóstico para saber qué tipos de genes y cómo los vamos a leer. Es parte de nuestra especialidad. Entonces, el tener esta primera valoración por eso es crucial, porque vamos a determinar, así como si yo tengo una fractura en mi piernita, no voy a pedir una fractura de mi cráneo, es lo mismo, ¿no? Voy a saber hacia dónde dirigir la solicitud de mi estudio de DNA para que el resultado confirme o descarte mi sospecha. Ok, la verdad, doctora, muchas gracias. Bien completo, es un resumen, creo, bueno, que le sirve a todos los incansables no médicos, a los médicos no oncólogos que nos escuchan mucho y a mis compañeros antes que se vengan encima, porque yo sé que van a empezar a pedirles que los manden con la doctora. Por último, doctora, ¿a quién sí le tienen que mandar los compañeros? Además de las banderas rojas y los ejemplos que dije, ¿alguien más que falte? Pues hoy sabemos que hay ciertos tumores que tienen un porcentaje mayor de ese 10% de casos hereditarios. Entonces, ya de hecho, las asociaciones médicas internacionales ya hacen recomendaciones como muy puntuales de a esos pacientes, mándalos a todos. ¿Cuáles son estos ejemplos? El carcinoma medular de tiroides, el cáncer de ovario del subgrupo que nosotros llamamos epitelial, que es el más frecuente que vemos en las mujeres adultas. En estos casos vemos tantos casos de cáncer hereditario que sobrepasan el 10%. Por ejemplo, para los medulares de tiroides vemos el 40%, para los tumores epiteliales de ovario aquí en nuestro país, en el centro del país, el 30% son hereditarios. Los tumores rarísimos, los feocromocitomas, los sarcomas, ahí la recomendación es mandarlos a todos porque son tan poco frecuentes que vale más tener una valoración de riesgo que tener como tal un paciente que se nos vaya de largo y que no se beneficie de todo esto distinto que podemos hacer de prevención para él y para su familia, o de cuidados o de tratamientos distintos que se pueden seguir una vez que se identifican como de este grupo especial. Es correcto. Híjole, doctora, pues muchas gracias por toda esa información. Le agradecemos, la verdad, porque es algo que pues muchos tenemos mucha ignorancia en eso. Me cuento entre ellos, con mucho respeto lo digo yo. ¿Qué sigue para su clínica? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué le falta? Nuestra principal esperanza es que los pacientes dentro de la institución, porque finalmente nosotros somos un programa dentro de la institución, entonces queremos que todos los pacientes que lo requieran dentro del instituto lleguen. Entonces, es un trabajo que a veces implica, pues, el que todos tengamos una excelente comunicación, ¿no? Y a veces dicen, se van a saturar. Nosotros estamos muy conscientes del esfuerzo que implica darles una atención de calidad y, sobre todo, mantener este acceso a los estudios de DNA que son complejos en el mundo, digamos, no lo digamos solo en México. En el mundo todavía no es fácil hacer este tipo de estudios. Cada vez es más sencillo, pero nuestro compromiso y nuestro trabajo y nuestro esfuerzo es asegurarnos que a pesar de todas las barreras que hemos enfrentado en estos años, se sigan manteniendo con acceso libre, gratuito, estos estudios a nuestros pacientes. Entonces, ahí, ¿qué nos faltaría? Pues la conciencia colectiva como institución de la importancia de identificar a este grupo de pacientes. A veces decimos, bueno, ante un momento donde hay que dar prioridades, pues entonces podemos poner a lo mejor en un bloquecito así abajo al cáncer hereditario y la invitación es, hacemos acciones únicas. Hacemos acciones donde podemos de verdad evitar que se presente en una persona el cáncer. Entonces,
no es lo mismo llegar a tener una quimioterapia a no tener un diagnóstico de cáncer. Claro. Entonces, pareciera así como es un grupo chiquito, pero es un grupo, de verdad, lo vuelvo a repetir, excepcional en todo lo que podemos hacer. Entonces, yo creo que con la conciencia colectiva y todo el apoyo que podamos recibir como familia incansable de nuestros pacientes, de nuestros familiares y del equipo médico, nos va a ayudar a visibilizar a este grupo de pacientes que por mucho tiempo se ha estado como en las penumbras, en la sombra. Sí, doctora, muchísimas gracias por su ardua explicación. Familia Incansable, la clínica de cánceres hereditarios, la llave para un tratamiento adecuado y dirigido, o la llave para no tener cáncer si se trata de un tumor hereditario. Ella es la doctora Rosa María Álvarez Gómez, la coordinadora de la clínica de cánceres hereditarios. Es un placer estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Gracias. Y pues nos vemos a la próxima. Tenemos por ahí el comercial de ellos, de todo lo que sacaron en la parte de la feria de la prevención, que es un póster que Camila lo hizo comercial. Está en Incansable Estéreo, escúchenlo, ahí tiene todos los informes de cómo llegar a esa clínica, sus redes sociales también, claro que en el podcast lo vamos a poner para que ustedes lo tengan disponible. ¡Qué hermosura! Estos son los incansables, esto nos los donan los pacientes. ¡Qué hermoso! Lo hacen y obviamente agradeciendo que esté aquí con nosotros. Reciba esto de parte de algunos pacientes. Ajá. Están hechos a mano y pues obviamente siempre nos los dan los pacientes para pues agradecer un poquito que estén con nosotros y nos dediquen este tiempo. Muchas gracias. Es de verdad una hermosura invaluable el cariño que recibimos de los pacientes y también todo lo que podamos nosotros informar es con ese mismo cariño. Sí, pues muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima. Soy el doctor Ramiro Espinosa. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto de México, uniendo a toda la familia incansable del país. Nos vemos a la próxima. Gracias. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.